Bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad Aprende en Casa. Hoy, martes 20 de octubre, desarrollaremos el área de Ciencia y Tecnología y el título de nuestra actividad es Alimentos para mantenernos saludables. Nuestros materiales para el día de hoy son nuestro cuaderno, hojas de reuso, lápices de colores, borrador, tajador y nuestra ficha ¿Cómo se clasifican los alimentos? Disponible en la sección de recursos de la plataforma de Aprendo en Casa. En la actividad anterior conociste qué alimentos son saludables, por ejemplo, las frutas y verduras, las carnes y las menestras. De igual manera, conociste qué alimentos son dañinos para tu salud, por ejemplo, el consumo en exceso de gaseosas, galletas, caramelos y frituras porque contienen muchas grasas y azúcares. Nuestra meta para el día de hoy es explicar la función de los alimentos que se deben consumir para estar saludables. Las características o criterios para lograr la meta son explicar la función de los alimentos en nuestro cuerpo, clasificar los alimentos según su función. Muy bien, niños y niñas, comencemos. Con ayuda de un familiar, lee la siguiente situación. Antes de dar inicio a la lectura, observen la imagen. ¿Qué estará ocurriendo? Vemos a una señora con unos niños y a un doctor. ¿Qué habrá ocurrido? Entonces, para averiguar, demos lectura a la situación. La señora Juana últimamente ha notado algunos problemas de salud en su hija y en su hijo. Preocupada, los llevó al médico. Doctor, mis hijos, Juan y Elsa, no están creciendo. Los veo más bajitos que sus amigos. El doctor responde, señora, ¿qué alimentos acostumbra a preparar en el almuerzo? ¿Incluye menestras y pescado? A partir de lo leído, dialoga con tus familiares a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué la señora Juana llevó a sus hijos al médico? Según lo leído, ¿por qué la señora Juana llevó a sus hijos al médico? Exacto, porque ella ha notado últimamente algunos problemas de salud en su hija y en su hijo, ya que veía que no están creciendo. Siguiente pregunta. ¿Por qué crees que Juan y Elsa no crecen? ¿Te ha pasado o conoces a alguien que le ocurre lo mismo que a Elsa y a Juan? ¿Qué alimentos debería considerar la señora Juana para alimentar mejor a sus hijos? ¿Qué alimentos ayudan al crecimiento y cómo lo sabes? ¿Qué alimentos sueles consumir? ¿Tu alimentación hará que crezcas de forma saludable? ¿Por qué? Entonces los invito a compartir sus respuestas y opiniones en compañía de un familiar o con sus familiares. Ahora, con ayuda de un familiar, escribe la siguiente pregunta en tu cuaderno u hoja de rebozo. ¿Qué función cumplen los alimentos en nuestro cuerpo? Para responder esta pregunta, te invitamos a que selecciones una de las siguientes alternativas de acuerdo a lo que conoces. Y luego, con ayuda de un familiar, escribe la respuesta en tu cuaderno u hoja de reuso. Entonces, leamos las alternativas que nos pueden ayudar a responder nuestra pregunta. Todos los alimentos nos brindan energía. Los alimentos nos brindan energía. Nos ayudan a crecer, a estar sanos y a que nuestro cuerpo funcione bien y a fortalecer nuestros huesos y músculos. Los alimentos solo nos dan energía
y nos ayudan a crecer. Entonces, los invito a seleccionar una de estas alternativas. Piensa en cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala con tu dedo cuál de estas acciones podrías considerar. ¿Buscar información en una lámina? ¿Preguntarle a un médico? ¿O buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar? Los invito a señalar cuál de estas acciones podrían considerar para saber si su respuesta es correcta. ¿Qué otras acciones crees que puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta? Ahora, con ayuda de un familiar, te invitamos a realizar las siguientes acciones para responder a la pregunta inicial. Observa las siguientes imágenes y responde las preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. Observemos las imágenes. Vemos unos plátanos, una papa, un pescado y huevos. Ahora respondamos. ¿Cuál crees que será la función de estos alimentos en nuestro cuerpo? ¿Cuál será la función de un plátano? ¿O de una papa? ¿O del pescado? ¿O de los huevos? ¿Qué nos brindarán a nuestro cuerpo? Siguiente pregunta. ¿Cuáles te ayudarán a crecer? ¿Cuál creen ustedes? Siguiente pregunta. ¿Cuáles te ayudarán a estar sano? Siguiente pregunta. ¿Alguno te ayudará a tener energía? ¿Cuál? ¿Consumes estos alimentos? ¿Y por qué? Entonces los invito a responder según lo que ustedes conocen. Continuemos con las acciones que nos ayudarán a responder la pregunta inicial. Ahora te invitamos a leer y a desarrollar las actividades de la ficha ¿Cómo se clasifican los alimentos? ¿Cómo se clasifican los alimentos? Lee el siguiente texto con ayuda de un familiar. Los alimentos son sustancias que nos brindan nutrientes. Estos permiten que nuestro cuerpo crezca y nos dan la energía que necesitamos para realizar nuestras actividades diarias como estudiar, caminar, correr, saltar, etc. Para crecer saludables y fuertes, debemos consumir diferentes tipos de alimentos. Un alimento es saludable cuando favorece el buen estado de la salud y evita que nos enfermemos frecuentemente. Recuerden, los nutrientes son diversas sustancias útiles que contienen los alimentos. Alimentos según su función. Los alimentos se clasifican según su función en 3 tipos de alimentos: alimentos constructores, alimentos energéticos y alimentos reguladores. Entonces, leamos para informarnos más de los tipos de alimentos. Alimentos constructores. Son los que nos ayudan a crecer, fortalecen los huesos y los músculos. Son ricos en proteínas. Ejemplos: carnes, huevos, leche, yogur, queso, lentejas, frijoles, garbanzos, entre otros. Alimentos energéticos. Son los que nos dan energía. Son ricos en grasas y glúcidos, harinas y azúcares. Ejemplo: pan, fideos, papa, oca, oyuco, maíz, trigo, quinoa, arroz, miel, mantequilla, aceite, maní, entre otros. Alimentos reguladores. Son los que nos ayudan a estar sanos y permiten el buen funcionamiento del cuerpo. Son ricos en vitaminas y minerales. Ejemplo: frutas, verduras, agua, entre otros. Entonces, recuerden,
Los alimentos, según su función, son tres: alimentos constructores, alimentos energéticos y alimentos reguladores. Continuemos con el desarrollo de nuestra ficha. Después de leer la información sobre la función que cumplen los alimentos en nuestro cuerpo, elabora con la ayuda de un familiar un cuadro similar en tu cuaderno u hoja de reuso. Para completar este cuadro, observa las imágenes de los alimentos y completa el cuadro escribiendo los nombres de los alimentos según la función que cumplen en nuestro cuerpo. Los alimentos según su función. Para crecer, constructores. Entonces aquí vas a colocar cuáles son los alimentos que nos ayudan a crecer y que son aquellos alimentos constructores. En esta columna, para estar sanos y el cuerpo funcione bien, reguladores. Entonces aquí vas a escribir los alimentos que, según lo leído, son para estar sanos y para que el cuerpo funcione bien. Para tener energía, energéticos. Aquí vas a escribir aquellos alimentos que nos brindan energía y que según su clasificación se llaman energéticos. Entonces, observa las imágenes y completa el cuadro escribiendo los nombres de los alimentos. Por ejemplo, el plátano es una fruta. ¿Será un alimento constructor, regulador o energético? Muy bien, según lo leído, las frutas son alimentos reguladores. De igual manera, completa el cuadro. Muy bien, ahora reflexiona y responde de forma oral la siguiente pregunta. ¿Qué crees que sucedería si solo comiéramos alimentos energéticos? ¿Recuerdan cuáles son los alimentos energéticos? Sí, son aquellos que nos brindan energía y son ricos en grasas y glúcidos, como harinas y azúcares. ¿Qué ocurriría o qué sucedería si solo comiéramos estos tipos de alimentos? ¿Qué creen ustedes? Sí, niños, lo más probable es que tendríamos mucha grasa en nuestro cuerpo, lo que ocasionaría que engordemos y que nuestro cuerpo acumule grasa innecesaria, pudiendo ocasionar enfermedades como enfermedades del corazón. Luego de desarrollar la ficha e informarte más sobre la clasificación de los alimentos según su función, responde la pregunta inicial en tu cuaderno u hoja de reuso. Pide ayuda a un familiar si lo necesitas. ¿Recuerdan cuál era nuestra pregunta inicial? Muy bien, era: ¿qué función cumplen los alimentos en nuestro cuerpo? Para responder la pregunta, puedes clasificar a los alimentos según su función, elaborando un organizador como el siguiente en tu cuaderno u hoja de reuso. Entonces, para responder a nuestra pregunta inicial, elaboremos un organizador como el siguiente: alimentos según su función. Para darnos energías, ¿cuáles son los alimentos que nos brindan energías? Muy bien, son los alimentos energéticos. Para darnos energía, alimentos energéticos. Ejemplos. ¿Qué alimentos son energéticos? Muy bien, por ejemplo, el pan, el fideo, papa, y de igual manera te invito a dar otros ejemplos. Ahora, para estar sanos y que el cuerpo funcione bien, ¿qué alimentos serán? ¿Lo recuerdan? Sí, son los alimentos. Entonces, completen la oración. Y de igual manera, den unos ejemplos. Y para crecer y fortalecer huesos y músculos, ¿qué alimentos serán? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se llaman esos tipos de alimentos? Entonces, los invito a completar la oración y a dar unos ejemplos de alimentos según
esta función que cumple. Después, cuando hayas terminado de elaborar y completar tu organizador, compara esta respuesta con tu respuesta inicial. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste? Muy bien, niños y niñas. Ahora ha llegado el momento de reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué función cumplen los alimentos en nuestro cuerpo? ¿Qué hiciste para saber cómo se clasifican los alimentos según su función? ¿Qué alimentos que conoces te dan energía? ¿Cuáles te ayudan a crecer? ¿Cuáles te ayudan a estar sano? ¿Existe un alimento que te aporte todas las funciones nutritivas? ¿Cuál de los 3 grupos de alimentos será más importante? Si consumes solamente alimentos de uno de los grupos, ¿crecerías de forma saludable? ¿Por qué? ¿Cómo piensas que debería ser tu alimentación a partir de lo que te has informado? ¿Te fue fácil o difícil clasificar los alimentos según su función? ¿Y cómo lo hiciste? Ahora comparte con tus familiares lo que aprendiste sobre los alimentos. Utiliza tu esquema y pide a un familiar que te grabe o tome fotografías cuando expliques tu trabajo para que lo revises en otro momento y veas cómo lo hiciste. También comparte las grabaciones e imágenes con tus amigas, amigos y profesora. Luego, con ayuda de un familiar, elabora 3 fichas informativas sobre los alimentos que conoces. Puedes recortar imágenes o dibujar los alimentos. Por ejemplo, ten en cuenta en tu ficha informativa colocar el nombre, origen y función. De igual manera, acompañarlo de una imagen. Guarda tus fichas, pues será parte de tu álbum de los superalimentos que presentarás en la siguiente semana. Para finalizar, con apoyo de un familiar, revisa las características o criterios de la meta. Expliqué la función de los alimentos en nuestro cuerpo. ¿Clasifiqué los alimentos según su función? Señalen según corresponda si lo lograron, si lo están intentando o aún necesitan apoyo. Muy bien, niños y niñas. Felicitaciones a todas y todos por haber culminado nuestra actividad del día de hoy.